Ahí está. Ahora sí. Se me sale el internet, por eso no contesto. ¿Estás bien? Sí, ahora sí. Bueno, aquí vamos. A ver. ¿Se ve bien? ¿Profe, ve bien? Yo me pongo en mudo, ¿saben? Ah, bueno, avíseme si ve el precio. Sí, a mí Sí, se ve. Ah, ok. Listo. Bueno, vamos a empezar. Desde la prehistoria. Vale, antes de que empiece mi compañera, bueno, el profe sabe que vamos a hablar de la historia, de la prehistoria, perdón, que bueno, son los momentos que existieron antes de, digamos, desde la aparición del hombre hasta la aparición del y organización. ¿Voy? Vamos. Bueno, tenemos la organización Perdón. política. Hay un ruidito de alguno ahí, fíjese si que hable uno solo y el otro tape los Silencien los micrófonos, micrófonos. ahí está, eso, mientras hablamos. Bueno, la organización política dice que, perdón que hable así, pero bueno, tengo un aparato que me pusieron ayer. Dice que difiere mucho en cuanto a la organización que tenían en la edad de piedra y en la edad de metal, y dice que estaba básicamente determinado por ancianos, que vendrían a ser los hechiceros, los brujos o los sacerdotes, que dice que en la edad de metal comenzaron a surgir los clanes y que al final de esta época se empezaron a establecer los reyes y los imperios. Ya está, amiga. Después tenemos el orden social, que dice que las clases sociales surgieron gracias a las guerras tribales y que a su vez de estas guerras surgen los esclavos, que vendrían a ser los que le sirven a la gente, a la clase vencedora. A su vez dice que se comunicaban mediante el lenguaje y las pinturas. Dice que fue una de las revoluciones más importantes fue la revolución agrícola, que se dio en la edad de metal, y a su vez dice que crearon el arte y la religión. Pásalo a mí. Bien, después tenemos el orden económico, que dentro de este orden hay distintas edades, como podemos ver ahí. Tenemos el Paleolítico inferior y medio, que básicamente ellos subsistían de la caza y la recolección de frutos y vegetales, y a su vez surgió la explotación marina o sea, la explotación de la vida marina. Después tenemos el superior, que dice que comenzaron a notarse cambios en cuanto a los animales. Empezaron a aumentar gracias al cambio climático la cantidad de animales. Y después tenemos, me sacaste el coso. Después tenemos el Mesolítico, que dice que... ¿A mí? Sí. Qué raro. No, pero ahí. Yo te escucho, dale. Ok. Después tenemos el Mesolítico, que dice que tenía dos tipos de comunidades, por lo tanto va a haber dos economías, la exterior y la interior. En el interior, básicamente, se subsistían de la caza y la recolección, y en el exterior subsistían de la pesca, la caza y la recolección de frutos, y utilizaban el cuarzo y el célice. Después tenemos el Neolítico, que dice que pasó de ser una economía depredadora a una economía constructiva. Era depredadora porque utilizaban la tala de árboles, la explotación y todo lo demás.
Entonces, gracias a esto se desarrolló la economía constructiva y van a empezar a domesticar los animales. Por lo tanto, surge la ganadería, digamos. Aunque la caza y la explotación siguen teniendo un papel muy importante. Después, otra cultura es gracias a los musulmanes, que dice que son la creación de ciudades. Primero es como que van pasando de ciudad en ciudad y después ya se quedan en uno solo país. Pasarían a ser sedentarios. No sé quién sigue. Perdón, ¿se escucha? ¿Se me escucha? Ah, bien. Sí. Bueno, la educación en la prehistoria se daba como una actividad que era, bueno, consciente, sistemática y a la vez era espontánea. Al principio dice que, bueno, que tenía como 4 características, que era global, que era mística y que, bueno, que era imitativa, perdón. Y bueno, era imitativa porque el niño o el joven llegaba a ser adulto porque se copiaba tal vez o aprendía de lo que tenía a su alrededor o de lo que hacían los adultos. Bueno, era global porque no atendía a saberes del pasado o del futuro, sino que lo que aprendía era para aplicarlo en el presente. Y bueno, en mística porque ellos, con los padres, los niños aprendían de sus creencias sobre los dioses, sobre los mitos y sobre la sabiduría que tenía toda la sociedad en la que convivían. También habla sobre que los ritos de iniciación, ellos eran como el primer esbozo de un sistema educativo. Entonces había como los iniciados y los no iniciados, y los iniciados eran como superiores, digamos, vendrían a ser como los docentes, y los no iniciados eran los alumnos. Entonces, entre ellos estaba como bien marcada la diferencia, pero a la vez dentro de eso se distinguía a los niños de los adultos. Y después, dentro de eso, empiezan a aparecer como la sumisión, digamos, de la infancia, y aparecen los castigos de lo que es el adulto al niño o de lo que era el iniciado al no iniciado. Entonces, cuando empiezan a aparecer, digamos, las clases dentro del, porque al principio como no había clases, todo lo que hacían o cómo se movían los grupos eran según las necesidades de todos. Entonces no se hacía algo diferente cada uno por su lado, sino que se atendían a las necesidades de los grupos o de las tribus, y en base a eso como que actuaban. A medida que van apareciendo después, se empieza a dividir socialmente, ellos, cada familia educaba a sus familiares y mantenían como guardados sus secretos o las cosas que ellos aprendían para ellos. Entonces era como separado. Bueno, esto de que era imitativo doméstico global, lo dije recién. ¿Qué más? Y después aparece, perdón, no veo, ahí está. Bien, bueno, antes de esto, decir que la mentalidad primitiva hacía como generalizaba en realidad sobre la poca capacidad capacidades desarrolladas por el hombre. Entonces, es como como cuando hablamos ahora y hablamos sobre un pensamiento primitivo, al decir que ahora, como que en ese momento era como que tenían pocas capacidades desarrolladas. Bueno, nada más, creo que está bien, no sé si me faltó algo. Bien, Anto, ahí está, perfecto. Ahí está, bueno, ahora sí eso. Bueno, en cuanto a la educación física, la actividad física estaba relacionada principalmente con los ejercicios. Perdón, decime Sí. tu nombre. Sí, Pereira Lucas. Ahí. Bien, perfecto. Decir que la actividad física estaba basada principalmente en ejercicios relacionados con la supervivencia,
como la caza y la pesca, que eran fundamentales para sobrevivir. Algunas actividades que se realizan comúnmente eran la marcha, la carrera, la canoa, la natación, la lucha, entre otras cosas. Las primeras actividades sobre la expresión que tienen que ver con la expresión corporal eran de carácter religioso y espiritual. Bien. En cuanto a la transmisión de estos conocimientos, digamos, de la educación física, educación motriz, que como dijo mi compañera, se daba a través de la imitación. O sea, el padre le transmitía dicha forma de vivir, o sea, dichos movimientos, etcétera, a su hijo, y así sucesivamente. Lo que sí cabe destacar, la parte donde dice que ellos, bueno, en un principio se dedicaban a la caza, a la pesca y bien, o sea, eran activos, pero cuando se cambian ese momento, eso, hecho económico, digamos, esa parte económica, social, que pasan de la edad de piedra a la edad de los metales, ellos se vuelven mucho más sedentarios, porque se dedican a la ganadería, a la domesticación animal y a la cosecha, entre otras cosas. En cuanto a al deporte y el juego, tenemos dos perspectivas. Una antropológica, que si bien nos da una visión más cercana y completa de cómo el juego y el deporte en esa etapa, que va desde el año 2.500.000 a.C. hasta el 10.000, donde involucra todo el Paleolítico inferior, medio superior, neolítico, de una perspectiva arqueológica. Si bien de lo arqueológico no hay, es un hecho enigmático sobre el deporte, porque hay muy poca información de realmente cómo era el deporte, cómo se explicaba, para poder explicarlo. En cuanto hay connotaciones deportivas de registros arqueológicos que involucran accesorios relacionados con el juego, por ejemplo, las tablas de puntuación, las bolas de piedra, los artefactos de hueso. Bueno, este último, el artefacto de hueso, los arqueólogos lo interpretaban como un instrumento lúdico, muy parecido, similar al juego que realizaban los indios, de los anillos y de la varilla. Y dentro del juego, un ejemplo que está mucho más documentado en la prehistoria, es el juego de pelota mesoamericana, el juego de pelota mesoamericana, que data en el 1000 a.C., por lo que estamos investigando, y se da más que todo en el Norteamérica, Estados Unidos, México, el Golfo de México. En algunas características principales de este juego, de pelota mesoamericana, teníamos la distribución geográfica, obviamente, canchas rectangulares, pavimentadas, con muros inclinados, montículos de arcilla, en el cual hacían las puntuaciones. Alguna lógica del juego era llevar el balón en la pelota de caucho de goma, empujarlo con las piernas, con la cadera, a veces con la mano, rebasar la meta. Digamos que era de carácter ritual más que todo. Bueno, eso dentro de todo lo que es, o sea, ellos consideran más que todo el juego como un deporte, porque no hay, como dice ahí, como investigamos, no hay es un hecho enigmático de realmente si había un deporte en sí específico documentado. Bueno, eso creo que lo toca a la Vale ahora. Bueno, yo voy a hablar de los hitos. Primero, bueno, un hito es un acontecimiento puntual y significativo que marca un momento importante en el desarrollo de un proceso o de una vida de una persona. Los hitos que nosotros pusimos de la prehistoria son, bueno, el fuego, la edad de los metales y la escritura. El fuego primero aparece, lo que investigamos aparece porque cayó sobre una superficie seca y ahí se conoce el fuego. Los investigadores afirman que la especie humana Homo erectus conocía el fuego hacía 1.600.000 años, pero no sabían encenderlo. Después crean técnicas para generar el fuego y para mantenerlo, y así poder alimentarse, refugiarse del frío, etc. Este elemento de la naturaleza ellos lo provocaban intencional, justamente para este tipo de cosas que ellos hacían. La primera forma, digamos, que se encuentra es frotando un palo con una madera seca. Después, las dos piedras, que es lo que más o menos siempre se ve en la película, esas cosas que lo frotan rápido.
y después rozan una soga con una madera también. Después, bueno, viene la edad de los metales, en donde aparecen las primeras civilizaciones, aparecen las primeras culturas también. Este periodo comienza primero con el cobre, pero como era demasiado blando, pasan al bronce y después al hierro, que eso es lo que le va a dar el nombre después a cada edad. En este periodo el ser humano deja de usar la piedra y empieza a usar el metal, empiezan a concientizar sobre fundir y darle forma a ese hierro, entonces empiezan a hacer, por ejemplo, las lanzas para pescar, todo lo que dijo recién Luca del deporte y la estructura y demás. Entonces aparecen los primeros talleres metalúrgicos que van a convertirse en la fuente principal de producción en ese momento. Después la escritura, se conoce hace 6.000 años, la descubren, digamos, la hacen los habitantes de la Mesopotamia y de Egipto. El primero que se encuentra, la primera escritura, bueno, se daban sobre parcelas de arcilla, empezaban a ser pictográficas, entonces ellos dibujaban los símbolos y los signos con los que se querían expresar. Después pasa a ser fonética, entonces dibujaban, digamos, trataban de explicar los sonidos que expresaba el hombre al hablar, y esto puntual fue un gran avance cualitativo en donde reduciendo la mayor cantidad de símbolos que no eran necesarios a los estrictamente necesarios para poder comunicarse, se forma lo que es el primer alfabeto en el año 1000 a.C., y después eso fue tomado por los griegos y por los romanos, y bueno, con la escritura, digamos, finaliza lo que es la prehistoria y se pasa a la historia. ¿Vamos? Sí, listo. No, profe. Bueno, fue un poquito acelerado, capaz, porque y lo hicieron en 19 minutos. ¿Ah? Está bastante bien, chicos. A ver, para que no los veo. Ahí está. Ahí nos vemos todos. Estuvo bastante bien. La verdad que, no sé, ustedes, por ejemplo, ahora que tenemos un tiempito, díganme, ahora que lo hicieron, ¿qué cosas, si lo tuvieran que volver a hacerlo, modificarían? Yo creo que investigaría más a fondo en realidad. Ajá. Por ahí capaz que nos quedamos un poco cortos, pero bastante bien el trabajo. Yo considero que a mí me hubiese gustado tal vez incorporar en lo que a mí respecta, por lo menos en lo que era la educación, me hubiese gustado tal vez poner un poco más de comparación de lo que habíamos hecho en el cuadro, de lo que es la educación ahora, y marcar bien esa diferencia de lo que es como era antes. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque me pareció que, en realidad, no, o sea, había, por ejemplo, esas diferencias como de que, por ejemplo, antes se educaban en la casa y los familiares mayores educaban a sus familias, y ahora, obviamente, sí o sí, la escuela es obligatoria y presencial desde sala de 3 hasta sexto año y todo eso. Creo que en lo sistemático y todo eso, me hubiese gustado tal vez un poco más, no sé. Creo que también no hay muchas páginas, digamos, en internet que sean verídicas, o sea, que vos digas, bueno, esta información es real porque pasó. Encontramos varias diferencias también en lo que era el deporte antes, relacionado al juego, y lo que es hoy, que hoy está, o sea, el deporte, digamos, como deporte tiene sus características, que tiene el reglamento aceptado, que no se modifica, digamos, lo que son los integrantes de los equipos, o sea, está por deporte marcado bien esa diferencia. En cambio, la diferencia que encontramos con la prehistoria es que el juego y el deporte eran prácticamente lo mismo, entonces no existía una diferencia marcada, digamos, como es hoy. Pero es que está bien, que así es, así Claro, fue. pero digo, claro. A ver, cuando ustedes dicen
de la bibliografía y eso, en realidad, como te digo, tanto en prehistoria como en la edad antigua, que es lo que sigue, es muy difícil que haya una subjetividad muy grande de los historiadores. ¿Sí? No es factible. O sea, lo que han Hay dicho está bien. diferencia. Yo sí le puedo decir que me parece que faltaron imágenes en el precio. O sea, está muy bien diseñado el precio desde el punto de vista de que cada globito tiene, creo que solamente el de Lucas al principio estaba muy escrito, pero después tiene toda oración o frases cortas que es como corresponde que Palabras figure. claves. Claro. Pero podríamos haberlo ayudado con imágenes porque Claro. eso hace entender más. ¿Sí? Valentina Martinena, si querés me podés ayudar a la corrección. ¿Sí? Por ahí con las imágenes te hace más ameno, pero además más comprensible, porque yo puedo Sí, sí. ver la frase ahí, escucharlo usted y digo, ah, mira cómo era, che. Porque si Claro. no me lo tengo que imaginar, de Imagina, ahí claro. dependemos de la imaginación de cada uno, digamos. Sí. Claro, sí, sí. Sí, Entonces, estaba viendo que en la parte de los deportes habíamos puesto una imagen ilustrativa, digamos, de lo que es el deporte. El deporte ahora. Hoy, claro. Está bueno poner tal vez una imagen de tal vez De lo algunos que era antes. como se jugaba antes, sí. ¿qué opina Valentina Martinena, ya que está ahí? Bueno, yo opino que mucha de la información que dieron ellos, por ahí nosotros la tomamos como secundaria y es bastante importante. Sí es cierto que las imágenes ayudan mucho, pero a mí me parece que está bastante sintético y se manejaron bien con el tiempo. Nosotros encontramos muchísimo más de actividades físicas que de deportes y juegos, y está bueno que ellos hayan podido dilucidar entre líneas como que eran lo mismo o muy parecido el juego y el deporte en comparación a lo que es ahora. Gracias, Vale. Bueno, está bien. Bueno, le voy a decir dos cositas para que tengamos en cuenta para después. ¿Sí? Una es un poco la organización grupal que empezó medio que, por ejemplo, Zaira, Tajira. Ajira. Decía, no sé quién sigue. O sea, debemos saber quién sigue. O sea, terminé de hablar Lucas, o terminé, Lucas tiene que saber que vos terminas en tal palabra para él empezar a hablar. Esa Bien. sería un poquito la organización que anduvo medio flojo de los cuatro. Después, individualmente, ¿sí? Anto, vos tendréis que usar una ayuda de memoria porque vos te estudiaste todo y querías decir todo así y no hay problema si te olvidas algo. Para eso está la ayuda de memoria. No hay pasa problema. que no me gusta, o sea, no me gusta ponerle, bueno, olvidarme las cosas, y a la vez como que quería dar algunos detalles que tenía, justamente, que tenía anotados tal vez cuando estaba estudiando, pero no quería usarlos, o sea, era como que sentía que estaba mal si estaba Está bien. un Si puntito. vos le vas a dar un juego a los chicos de la primaria y te lo olvidaste, ¿qué haces? Sí, Ah, no, sí, sí. no, me olvidé, no lo puedo hacer. Ahí no te fijas y te ayudas. Sí. Así, lo hemos hecho y lo hacemos. ¿Me entendés? Sí, No. tenía anotado unas palabritas que eran las que más, tal vez, Claro. Yo acá tengo un cuadrito con ciertas cosas de ustedes. Y yo lo anoto, no estoy diciendo, no, me voy a acordar, no, porque no me voy a acordar. ¿Entendés? Entonces, cuando yo te digo a vos esto, es porque lo anoté. está bien. No, porque dije, no, yo me voy a acordar, soy fantástico, ¿no? Vale, nosotros somos Ok. docentes libres, así que usalo, no hay ningún problema. Bueno, gracias. Después, cuando dijiste de la educación, Sí, usaste otra palabra que no me acuerdo ahora cuál es, pero yo noté mágica. Es mágica la palabra. sí, ¿Sí? la usé. Este está... Yo quiero preguntar. Uy, cada vez que tenemos que cerrar los micrófonos para que Sajir hable. Cierra el micrófono.
Yo cuando lo busqué, cuando lo leí, digo, me aparecía como mágica y no como mística. Y yo dije, si pongo mágica van a pensar que esto es cosa. Entonces la cambié por mística, que también era una palabra que decía ahí. Claro, es que en ¿Pero realidad por ese qué no tema, creen en lo que buscan? no, honestamente no. Me pasó eso, de que yo dudé, dije, dice mágico y es Es mágica. mágico. En mi grupo Es hubo mágica. Claro, porque Imagínate si cada uno que va a hablar, perdón, imagínate si cada uno que va a hablar del proyecto dice, no, yo le voy a cambiar la palabra esta, porque, no, es y que para claro, eso, cuando lo encontramos decía mágico, y después relacioné con lo anterior, que nos habla Shakira, que ella dice que las autoridades, Claro, de los hechiceros y todo eso. los brujos, los hechiceros, realmente era mágico. O sea, claro, ¿En serio? hay gente que se ha roto la vida estudiando prehistoria para que Perdón, vos vengas perdón. y le digas, no voy a decir mágica. voy a decir místico. Bueno, lo importante es entenderlo. Y, Profe, yo tengo una pregunta. espera, antes que me pierda. Bueno, Shakira, dice, te tenés que sacar el dice. Dice que, tal Bien, sí. cosa, dice que, porque en realidad tenés que decir, dice tal autor, tal cosa y tal cosa. Dice tal libro, tal cosa, tal. Dice tal página. Si no, tenemos que sacar el dice. Ah, Porque si bien. no, no sabemos quién dice. Sí, Yo tendría que sí. decir, ¿quién dice? Yo, me va a decir, entonces, ¿por qué me va a decir? Yo digo. Dice yo que, ¿se entiende? Bien, Eso sí. tenerlo en cuenta. Y por mi parte nada más, ¿quién quería preguntar? Perdón, me interrumpí yo. yo, con mi grupo es como que dividimos el paleolítico, neolítico y mesolítico, y por otro lado cuando hacía un paso hacia la edad de los metales. Y como que vi que en el grupo anterior no nombraron mucho lo de la edad de los ¿Quién habla? metales. Perdón. ¿Catalina? Con Tata. Listo. Vale. Por eso quería saber si era como de suma importancia nombrar a la edad de los metales y qué era lo que pasaba con los metales, ya sea el cobre, el hierro, o era como para no decirlo. Mirá, siempre lo mejor, perdón, estoy bien. Lo mejor es dar lo más completo posible. O sea, cuando vos ves toda la información, vos elegís. Y decís, bueno, esto me parece importante, esto no. Hay algunos que les pareció más importante, otros no. Pero para que se queden tranquilos, lo que vamos a hacer, yo en la clase que viene, yo le voy a decir una actividad que es para presentar, no la que viene, sino para el otro viernes, ¿sí? Que es de imperios. ¿Está? Entonces yo le voy a decir qué imperios, ya le voy a decir cómo se elige. Entonces el viernes vamos a hablar sobre las dudas que tengamos por los imperios para la exposición del otro viernes, como hicimos ahora. Y es muy importante que ustedes para el viernes ya tengan, yo eso se lo voy a escribir también, el link de la clase de ustedes, porque, por ejemplo, el grupo tuyo se lo va a dar a 2 grupos a este trabajo. ¿Sí? La grabación con el link, el trabajo escrito y el PowerPoint o el Prezi en este caso. bien, de esta clase, El de ahora, ¿sí? Ustedes saben linkear, ¿no? ¿Saben cómo linkearlo? sí, Bueno, si no, aprendan. Van al canal de YouTube, arman un canal de ustedes y ahí es muy fácil. Y ahí nomás dice subir video, te tarda porque es largo, pero bueno. Y ahí vamos a pasar todos esos 2 grupos para que entre todos tengamos o podamos ver al menos 2 grupos más de lo que dieron. ¿Sí? Ahí va a terminar prehistoria. perfecto. Y yo ya se lo voy a explicar eso el viernes que viene, mientras ustedes tengan información. Y ahí vamos a plantear cómo vamos a hacer para el trabajo de imperios, que es lo que sigue. Imperio. ¿Sí? Bueno, Prof, me pregunta acá, no, el suplente era por si alguno de los chicos no había, algún grupo no se presentaba. En este caso, el grupo de Serrat
se equivocó y presentó un imperio. Entonces, como no lo hicieron, no lo dejé que lo hicieran, si yo volvía al grupo suplente en este momento, no íbamos a terminar más. Claro. ¿Sí? Así que el grupo suplente es por las dudas. En el otro curso, como el jueves ya sabía que un grupo no exponía, el grupo suplente expuso en el horario de ese grupo. Pasó eso. Esa es la idea que ya también el viernes se lo voy a presentar. Lo que pasa es que los chicos entendieron, yo estuve hablando con ellos, entendieron mal la cocina porque no estuvieron en la clase pasada. Entonces, hicieron Claro. otra cosa y no había tiempo de decirle a los chicos suplentes que se metieran en lugar de ellos. O sea, está. Bueno, por mi parte, esa es la evolución, que es sobre todo para que ustedes lo tengan en cuenta, lo que ustedes dijeron, más lo que yo les dije, para cuando tengan que exponer de nuevo, poder hacerlo de esa forma. ¿Sí? Bueno, Perfecto. Gracias. Bien. Bueno, chicos, buen fin de semana. Bueno, genial, profe, gracias. Nos Gracias. vemos el viernes que viene. Buen fin de. Gracias. Dale, chau, chau. Chau, chau.